Carlos Marambut para hablarnos de un tema de muchísimo interés. Lo presentará Araceli Gisca. Por lo tanto, yo no voy a decir nada de nuestro ponente, porque ese es el cometido de Araceli en la mesa, presentarlo. Sí quiero decir una cosa, precisamente de Araceli, del grupo que preside, el grupo DAXA, porque recientemente el grupo DAXA ha conseguido la certificación CDP nivel A. Hay 20 y pocas empresas españolas que hayan conseguido esto. Es una certificación a nivel global y es un orgullo que una empresa valenciana dirigida por Araceli haya conseguido esta certificación. Y yo no me he resistido a felicitarla hoy delante de todos vosotros, felicitar en público, porque creo que es una, bueno, para que os hagáis una idea, es una certificación que en España la han conseguido para este año 2025 empresas como Telefónica, Inditex, CaixaBank, Acciona, Endesa, Ferrovial, Iberdrola y DAXA. Y creo que es un orgullo, ¿no? Porque demuestra el bien hacer o el buen hacer de una mujer consejera ejecutiva del grupo DAXA, que se toma muy en serio esa parte medioambiental, esa parte de sostenibilidad, y también se toma muy en serio el lema que habitualmente nos dice Adela, y es que las buenas sociedades necesitan buenas empresas y que las buenas empresas hacen mejores sociedades. Entonces, Araceli es un ejemplo paradigmático de esto, por lo tanto, enhorabuena. Y ya con eso te cedo la palabra, Araceli, para que presentes a nuestro ponente. Gracias. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu felicitación. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido dar este paso. Aquí conmigo está parte del equipo que lo ha conseguido. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de la Fundación EDNOR, del seminario de la Fundación EDNOR. Un espacio en el que buscamos generar reflexión compartida sobre los grandes retos políticos, sociales y económicos que atraviesan nuestras sociedades, siempre desde la convicción de que la mirada ética y el análisis riguroso deben acompañar el debate público. El tema que nos reúne hoy nos sitúa ante uno de los procesos más relevantes del momento actual, la redefinición del equilibrio político y geopolítico global, y dentro de él el papel que ocupan América Latina y Europa en un escenario internacional cambiante y hasta en momentos convulso, cada vez más tensionado y competitivo. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un retorno de lenguajes y lógicas estratégicas que parecían superadas. Ideas relacionadas con áreas de influencia, la competencia entre potencias o la redefinición de alianzas vuelven a adquirir protagonismo en un mundo donde la fragmentación del orden internacional y la búsqueda de autonomía estratégica marcan buena parte de las decisiones políticas. Las estructuras conocidas durante los últimos 80 años, y en las que se han basado en las relaciones de más de 190 países, han perdido su relevancia e incluso, en algunos casos, parecen no existir más. La hoja de ruta expresada por el presidente de Estados Unidos, su intención de ejercer un dominio absoluto entre otros territorios sobre Centroamérica o América del Sur, que denomina hemisferio occidental, tratando incluso de reducir o eliminar la presencia o influencia de otras potencias como China, por ejemplo, pues tienen en la región, o su visión de Europa como una civilización tendente a la desaparición y a la que ningunea de manera constante, pero también su voluntad de potenciar ideologías populistas o su impune uso de la fuerza para abordar problemas como el narcotráfico o la migración. En este contexto, la relación entre Europa y América Latina adquiere una especial relevancia. Se trata de un vínculo atravesado por una historia compartida, valores también compartidos, afinidades culturales o normativas y cooperación política, sin olvidar el fuerte pilar económico que nos une a ambas regiones. Pero ahora también por desafíos comunes que nos deben hacer repensar el papel de ambos en un entorno global marcado por la incertidumbre, la rivalidad geopolítica y la transformación que estamos viviendo de las reglas económicas y políticas internacionales. Para ayudarnos a comprender este escenario,
Contamos hoy con una de las voces más autorizadas en el análisis de América Latina y de sus relaciones internacionales, don Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático emérito de Historia de América en la UNED. Su trayectoria académica e investigadora ha contribuido de forma decisiva a interpretar la evolución histórica y política de América Latina, combinando el rigor del historiador con una lectura especialmente lúcida de las dinámicas contemporáneas. Su trabajo nos recuerda que los procesos geopolíticos solo pueden entenderse plenamente cuando se analizan en perspectiva histórica y desde la complejidad que caracteriza a las relaciones internacionales. Desde la Fundación Edlor entendemos que estas cuestiones no son únicamente estratégicas y económicas. También nos interpelan desde el punto de vista de la gobernanza global, la legitimidad democrática y la responsabilidad compartida entre regiones. Pensar el lugar de Europa y América Latina en el mundo implica, en última instancia, preguntarnos qué tipo de orden internacional queremos construir y qué valores deberían orientar esta construcción. Es, por tanto, un privilegio contar con Carlos Malamud, con don Carlos Malamud, para ayudarnos a ordenar las ideas, aportar contexto a un debate que resulta tan actual como necesario. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias, la verdad es que es un verdadero placer estar en esta sesión del 35 seminario de la Fundación Edlor. Yo también me quería sumar a las felicitaciones por la certificación ad AXA, pero esta tarde de lo que trataré de hablar un poco de las relaciones euro-latinoamericanas, de ponerlas en su contexto global y sobre todo de ver cómo impactan en ellas las nuevas políticas impulsadas por la administración Trump, especialmente condensadas en lo que se ha dado en llamar el corolario Trump de la doctrina Monroe. Este corolario Trump de la doctrina Monroe aparece y queda plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se hizo pública el pasado diciembre. Y desde la perspectiva del hemisferio occidental, es decir, del continente americano, un hemisferio que, por cierto, incluye, según la definición de la que partimos, a Groenlandia, como no podía ser de otra manera, que también tiene una atención especial sobre Canadá, que se pretende que sea el estado número 51 de la Unión, que también mira hacia el Golfo de América, tradicionalmente conocido como Golfo de México, pero bueno, las ansias redenominadoras son las que son. También pone atención en el Canal de Panamá, un punto estratégico en el continente que comunica o permite la comunicación entre los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y que, como se vio recientemente en la operación Absolute Resolve, también atiende hacia Venezuela y le gustaría, por lo menos Trump se arroga el derecho de intervenir militarmente en México, aunque dada la complejidad de la relación bilateral, esto no ha ocurrido. Muy bien, dicho esto, partamos de la base de que la estrategia de seguridad nacional respecto al hemisferio occidental tiene un doble objetivo. Por supuesto que hay otros objetivos que van mucho más allá, pero desde la perspectiva que nos ocupa hoy hay un doble objetivo. En primer lugar, garantizar la seguridad de las fronteras interiores de Estados Unidos, eso que se llama el Homeland Security, seguridad que se ve afectada básicamente por dos grandes peligros existenciales. Por un lado, las migraciones masivas, ilegales por supuesto, y que merecen la dura respuesta del ICE. Y en segundo lugar,
de los narcoterroristas. Por supuesto que las amenazas más tradicionales, como la del terrorismo islámico, merecen mucha menor atención. Y el segundo gran objetivo es frenar la expansión china en América Latina, a la vez que se garantiza el buen y normal funcionamiento de las cadenas globales de valor o de abastecimiento y el acceso a los minerales estratégicos, eso que se da en llamar las tierras raras. Simultáneamente se marca o se plantea la necesidad de excluir a las potencias extrahemisféricas, léase China, léase Rusia, léase Irán, pero hay una duda pendiente que desde nuestra perspectiva no deja de ser inquietante, y es qué pasa con la Unión Europea. ¿Es analizada como una potencia extrahemisférica? ¿Debe ser, por lo tanto, excluida de participar en los negocios en América Latina? ¿Qué pasa con las empresas europeas allí presentes? De momento las noticias no son del todo malas a la vista de lo que estamos viendo en Venezuela. Antes de empezar, Adela me preguntaba si iba a dar alguna buena noticia. En el caso de Venezuela, lo que se vio rápidamente, al menos en la conferencia pronunciada por Donald Trump el mismo sábado 3 de enero en Mar-a-Lago, pues uno de los grandes objetivos de la operación que culminó con la extracción de Maduro de Caracas fue el petróleo. Se planteó inicialmente que esto iba a ser origen de un masivo y lucrativo negocio, que aparentemente, por lo menos según la postura de Trump, iba a haber bofetadas entre las empresas para ver quién invertía más y mejor. Esto no ha sido así. Desde el minuto 1 prácticamente las grandes empresas del sector manifestaron sus reservas para invertir en Venezuela, si no se hacían en Venezuela las reformas necesarias, imprescindibles, empezando por una reforma constitucional de calado. Aunque hubo una salvedad, y son las empresas ya presentes en el país, como son la estadounidense Chevron, la española Repsol y la italiana Eni, activa básicamente en el campo del gas. Pero bueno, lo cierto es que más allá de los temores iniciales, Repsol puede seguir actuando en Venezuela y con bastantes garantías. Bueno, esos dos grandes objetivos para el hemisferio occidental están plasmados en lo que se ha dado en llamar el corolario Trump de la doctrina Monroe, familiarmente conocido últimamente como Donroe. La unión de Donald con Monroe, aunque yo prefiero hablar de el corolario Trump-Monroe, que me parece más clarificador. Originalmente, la doctrina Monroe se puede condensar en la fórmula América para los americanos. La doctrina fue redactada en 1823 por el entonces secretario de Estado John Quincy Adams, pero adopta el nombre del presidente, así donde manda capitán no manda marinero, adopta el nombre del presidente James Monroe. Hay que tener en cuenta
antes de sacar conclusiones apresuradas sobre el significado de la doctrina Monroe, y generalmente estas conclusiones apresuradas suelen ser extemporáneas, es decir, se sitúan fuera de la lógica del momento. Hay que tener en cuenta que cuando esta doctrina se redacta en 1823, Estados Unidos ni era una potencia ni regional ni global, ni tampoco pretendía ser. Y al mismo tiempo, tampoco Monroe, ni Quincy Adams, ni John Quincy Adams tenían la bola de cristal. Es decir, tampoco podían prever a comienzos del siglo XIX en lo que se iba a convertir posteriormente Estados Unidos. Por eso me gustaría en este momento romper una lanza por la formulación original de la doctrina Monroe, que era claramente un sí a las repúblicas americanas, no solo a Estados Unidos, sino también a las repúblicas surgidas de las independencias de las antiguas colonias españolas, y a la vez que eran una negativa frontal a las monarquías europeas. El temor de Estados Unidos era que otros países europeos, comenzando por el Reino Unido, siguieran el ejemplo de Fernando VII y se lanzaran o intentaran reconquistar las antiguas colonias perdidas. Y a tal punto esto era así, que rápidamente Simón Bolívar y otros dirigentes independentistas apoyan la formulación original de la doctrina Monroe. No solo eso, pese a que en su día Hugo Chávez presentó a Simón Bolívar como un triple precursor, el precursor del socialismo del siglo XXI, el precursor de la integración regional latinoamericana y el precursor del antiimperialismo, en realidad Bolívar sentía una gran admiración por Estados Unidos a tal punto que invita al gobierno estadounidense a participar en su gran congreso continental, el congreso anfictiónico que se iba a celebrar en Panamá. Pero esta situación cambia a mediados del siglo XIX, cuando Estados Unidos comienza a expandirse en territorio de lo que era México, se queda con una parte importante del territorio mexicano, y más tarde, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, se plasma lo que se va a conocer como el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe por el entonces presidente Teddy Roosevelt. Es entonces cuando ocurre, por un lado, la Guerra de Cuba en 1898 y también la independencia de Colombia de Panamá, que permite que Estados Unidos construya y controle un enclave estratégico, que es el Canal de Panamá, un enclave estratégico que sigue reclamando Estados Unidos, más allá de los acuerdos logrados en su día entre la República de Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, y más allá de diferencias de énfasis, diferencias en relación con el momento histórico que se podía estar viviendo, lo cierto es que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos retira la mirada o se retira estratégicamente de América Latina, o deja de considerar a América Latina una zona de preocupación. Y esto, entre otras cuestiones, es una paradoja que tiene que ver con el hecho
de que América Latina es una región de paz. Decir que América Latina es una región de paz no significa decir que América Latina es una región no violenta, no. Es decir, si uno mira lo que ocurre en América Latina en función de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, América Latina es la región más violenta del mundo. Sin embargo, desde la perspectiva de los conflictos interestatales entre países, América Latina es una zona de paz. No solamente es una zona desnuclearizada, sino también es una zona donde la incidencia de guerras bilaterales, medidas como se quieran medir, por bajas mortales, por pérdidas económicas, por lo que fuera, es sensiblemente inferior a episodios de este tipo conocidos en África, en Asia o inclusive en Europa, donde el precedente de las dos guerras mundiales del siglo XX, y no solo esas, sigue pesando como una losa. Pues bien, lo cierto es que después de casi un cuarto de siglo de que Estados Unidos abandonara la región o dejara de mirar hacia ella, hoy vuelve a tener presente y muy presente América Latina y el Caribe. Inclusive lo que se ve es que, dijimos, bueno, el corolario Trump-Monroe se plasma en la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, aún antes de que esta estrategia se hiciera pública, ya el gobierno estadounidense estaba aplicando algunas de las recomendaciones, algunas de las líneas maestras de lo que ahí se plantea. Por ejemplo, el apoyo político electoral a candidatos y partidos afines, lo cual, bueno, puede ser más o menos ético, pero si este apoyo va acompañado de la fórmula, si no ganan mis candidatos, retiro mi apoyo, pues suena más a chantaje que a otras cuestiones. Y esto ocurrió, por ejemplo, en las elecciones legislativas de octubre último en Argentina, donde Javier Milei o los candidatos de Javier Milei y su partido La Libertad Avanza barrieron unas elecciones donde se esperaba un resultado mucho más ajustado. Pasó en las elecciones presidenciales en Honduras, donde apoyó al candidato Nasri Asfura, que también ganó. Y viene pasando prácticamente desde su llegada al poder con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que está gobernando desde ya hace varios años con estado de sitio y que modificó la Constitución a su gusto para poder ser elegido perpetuamente. Otras medidas adoptadas tienen que ver con el gran despliegue militar, básicamente aeronaval, de Estados Unidos en el Caribe, y eso que se dio en llamar la lucha contra el narcoterrorismo, y que se concretó en esa operación de extracción de Maduro de Caracas. Tradicionalmente, y esto es un punto importante, tradicionalmente el área de hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio occidental era México, América Central y el Caribe. Y si uno repasa
las intervenciones militares, las invasiones estadounidenses en el siglo XIX y en el XX, están todas concentradas en América Central, en el Caribe y en México. Sin embargo, hasta ahora, América del Sur había quedado al margen. De hecho, tenía un grado importante de autonomía. En el siglo XIX, cuando Argentina era una gran potencia internacional, o tempora o mores, que dirían los latinos, pues Argentina tenía una política exterior totalmente independiente y muchas veces contradictoria y opuesta con Estados Unidos. Y de Brasil se puede decir otro tanto. Sin embargo, la intervención en Venezuela marca una ruptura con ese pasado hemisférico o continental. Bien, lo cierto es que todas las afirmaciones que se hacen en la estrategia de seguridad nacional se complementan con las que se hacen o se hicieron posteriormente en la estrategia de defensa nacional conocida recientemente. Hay que decir que ambos documentos se redactan para la mayor gloria del presidente. A tal punto, por ejemplo, que en la estrategia de defensa nacional, Trump es mencionado 47 veces. 47. Mientras que la palabra democracia no se menciona ni una sola vez. Esto es anecdótico totalmente, no tiene nada que ver con el trasfondo de la cuestión. Pero bueno, ¿qué dice la estrategia de defensa nacional? Y esto es importante desde la perspectiva latinoamericana. La estrategia de defensa nacional da máxima prioridad, da prioridad absoluta a la defensa del hemisferio occidental. Es decir, no se entiende la defensa de las fronteras interiores de Estados Unidos sin la defensa de del hemisferio occidental. Pero al mismo tiempo, la estrategia toma distancia respecto de administraciones anteriores. Y da igual si fueron demócratas o republicanas, eso sí, por supuesto, se ceba con la administración Biden, con Sleepy Joe, que lo llama Trump, pero la crítica al pasado es frontal. Y de esa perspectiva se afirma, por un lado, que Estados Unidos no va a responder a todas las amenazas de forma simultánea, va a ser muy selectiva, va a priorizar en función de su gravedad y sobre todo va a priorizar allí donde puede y debe actuar en función del compromiso político y sobre todo económico de sus socios o aliados. Es decir, si los socios o aliados se portan bien, hacen buena letra, aportan el 5% del PIB al presupuesto de la defensa y de la OTAN, entonces tenemos un trato, we have a deal. Pero si no, hay problemas. Esto es un poco el prólogo sobre las repercusiones del corolario Trump-Monroe hacia América Latina. ¿Qué pasa con las relaciones euro-latinoamericanas? Comencemos por recordar una infausta fecha que va a tener lugar la semana próxima, concretamente el 24 de febrero,
cuando se cumpla el 4º aniversario, ya van 4, de la invasión rusa de Ucrania. Pues la invasión rusa de Ucrania cambió de una forma radical buena parte de la forma en que se desarrollaban o se desarrollan las relaciones internacionales. Y la invasión rusa de Ucrania marcó una gran paradoja respecto a la Unión Europea. Contra todo pronóstico, recuerden todo lo que se especulaba hace 4 años atrás sobre cómo iba a impactar la invasión rusa, sobre lo rápido que iba a ganar Rusia la guerra, que iba a ser algo inmediato prácticamente, y sobre todo sobre la forma en que Europa se iba a dividir ante la agresión. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Es decir, Europa salió más reforzada que antes, mostró una fortaleza y una resiliencia, que se dice ahora, mayor de lo esperado. Las instituciones comunitarias respondieron de una forma adecuada, pero al mismo tiempo que hacia adentro Europa se veía fortalecida, hacia afuera se encontraba totalmente aislada. Y entonces llega el momento, o la necesidad, o las dos cosas juntas, de replantear, de reformular nuevas y viejas alianzas. Y aquí es donde América Latina emerge con un potencial propio. De hecho, a partir de la invasión, lo que se ve es un renovado interés europeo, tanto de la Comisión como de los 27 Estados miembros, por reforzar los lazos con América Latina y el Caribe. Esto se ve, por ejemplo, en los países bálticos. Países bálticos que tradicionalmente habían vivido realmente de espaldas hacia América Latina, inclusive a diferencia de otros países centroeuropeos, donde tenían algunas colonias de migrantes de cierta entidad, como Polonia, por ejemplo. La verdad que los bálticos que emigraron hacia América Latina en el siglo XIX eran más bien escasos. Sin embargo, hemos visto en los últimos años un mayor interés por América Latina, en algunos casos hasta apertura de embajadas, y eso es un dato positivo. Ahora, ¿en qué se plasma ese renovado interés de Europa por América Latina, que intentamos que sea un interés en dos direcciones, de doble dirección? Pues básicamente en tres cuestiones. Por un lado, en un renovado impulso a las cumbres entre la Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, unas cumbres que habían dejado de funcionar desde 2017 y que sin embargo 8 años después vuelven a tener sentido. En segundo lugar, en acelerar el cierre de las negociaciones
de un tratado de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado de asociación que llevaba casi 25 años de negociación. Y finalmente, en una línea de acción de la Comisión, que es el Global Gateway, que es la creación de un fondo de inversión para acometer distintas iniciativas público-privadas, no solo en América Latina, sino también en otras regiones emergentes del mundo, en eso que se conoce o que algunos denominan como el sur global. ¿Cuál es el potencial entonces de unas relaciones birregionales marcadas claramente por una coyuntura totalmente asimétrica? Mientras, con todos sus problemas, el proceso de integración regional europeo se mantiene, en América Latina es imposible que la región hable con una sola voz. Y esto es así por diversos factores, comenzando por la gran fragmentación existente en la región, una región que no está dividida en dos bloques antagónicos, sino que está fragmentada en múltiples partes, y también por la mala relación interpersonal existente entre varios presidentes latinoamericanos, que muchas veces llegan al cruce de insultos, a veces totalmente escatológicos, bien a través de las redes sociales o a través de otros mecanismos. Y esto complica enormemente encontrar o llegar a los más mínimos consensos de cualquier punto, tanto de la agenda internacional como de la agenda regional. Y al mismo tiempo lo que nos encontramos es con una gran debilidad de la CELAC, el único organismo supranacional de ámbito continental existente, más allá de la OEA, que tiene la Organización de Estados Americanos, que tiene otras connotaciones, y que es sobre la que descansa la pata latinoamericana y caribeña de la relación birregional. Pues esa debilidad de la CELAC se ha acentuado en los últimos 2-3 años a partir de eso que se ha dado en llamar el giro a la derecha o el giro a la extrema derecha en América Latina. ¿Por qué? Porque la CELAC estaba controlado por un grupo de países denominados progresistas, aunque muchos de estos países progresistas, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, de progresistas tenían poco y nada. Y sobre esto se encarna una propuesta de crear un bloque regional de extrema derecha, por lo menos un bloque regional más próximo a las posturas de de Trump, ojalá fuera Bush, a las posturas de Trump, un bloque impulsado, entre otros, por Javier Milei, el presidente argentino, y del cual formarían parte Ecuador con su presidente Daniel Noboa, Paraguay con su presidente Santiago Peña, Chile con el presidente que asume ahora el mes que viene, José Antonio Kast, Honduras con su nuevo presidente Nasri Asfura,
Este año hay una serie de elecciones en algunos países latinoamericanos. La primera ya tuvo lugar en Costa Rica, donde el candidato populista de derecha, en realidad la candidata populista de derecha, se impuso, que probablemente se incorpore también a este bloque. Habrá elecciones en Perú, que por cierto acaba de cambiar por enésima vez, o acaban de echar por enésima vez a su presidente. Estamos pendientes de la elección del nuevo, la nueva. Si no me equivoco, no recuerdo bien, no recuerdo si es el 8º presidente que cambia en 10 años o el 10º presidente que cambia en 8 años. Pero bueno, hay un chiste que está circulando en Lima que es un test o una pregunta test para el ingreso en la escuela diplomática que pide cite a los últimos 10 presidentes peruanos. Entonces, hay elecciones en Perú, hay elecciones en Colombia y hay elecciones en Brasil. Y el resultado de estas elecciones nos va a permitir concluir si ese giro a la derecha es más aparente que real, cuál es el trasfondo, cuál es su fortaleza. Pero lo que está claro es que este bloque de extrema derecha que se quiere crear, si insiste en los vicios desarrollados por otros proyectos de integración regional de este mismo siglo, tanto de izquierda como de derecha, que pusieron por encima de los intereses nacionales la ideología y la política, es decir, la sintonía ideológica y política, este proyecto está también llamado al fracaso. Esto pasó, por ejemplo, con el UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, de corte o sesgo progresista, pero también con PROSUR, otra organización, pero de corte o sesgo más de derecha. Pero lo cierto es que de forma más absoluta o más efímera, lo cierto es que este conjunto de presidentes apoya la visión geoestratégica, la visión del mundo de Donald Trump. Una visión que se apoya en el uso de la fuerza y no en el respeto por las normas, las reglas, las instituciones. Es decir, en el menosprecio más absoluto del derecho internacional. Y llegados a este punto me gustaría rescatar lo que se conoce como la doctrina Bello, poco conocida, pero que fue elaborada en el siglo XIX por el intelectual venezolano, el gramático venezolano Andrés Bello, que vivía en Chile, y que rescata la validez del derecho internacional, sobre todo de la perspectiva de las naciones pequeñas y más débiles, porque es la única garantía de estas naciones de enfrentarse en un mundo donde la falta de reglas puede echar todo por la borda. Entonces, en este contexto, habría que preguntarse qué busca la Unión Europea en América Latina, qué busca América Latina en la Unión Europea, y si es
posible una cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos en relación con América Latina. Quizá lo primero que haya que tener en cuenta es que esta aproximación entre Europa y América Latina se da en un contexto global donde por un lado está, como decía antes, la guerra de Ucrania con sus efectos, pero por el otro lado el enfrentamiento en prácticamente todos los terrenos, el enfrentamiento global entre China y Estados Unidos. Ante ese enfrentamiento global, la Unión Europea desarrolló su teoría de neutralidad estratégica, algo relativamente fácil de diseñar en los papeles, pero mucho más complicado de llevar a la práctica. Pero mientras América Latina mira con cierto entusiasmo y agrado esta política de neutralidad estratégica, se encuentra con que la posibilidad de llevarla adelante es mucho más limitada que la europea. ¿Y por qué? Precisamente por eso que mencionaba antes sobre el hecho de que América Latina no habla con una sola voz. América Latina solo se relaciona con China de forma bilateral. Europa también se relaciona con China de forma bilateral. La peregrinación de primeros ministros o presidentes de gobierno a Pekín para ver al rey Xi son constantes. Próximamente Pedro Sánchez también volverá a pasar por ahí, pero Europa negocia con China tanto de forma bilateral, los países, como de forma regional a través de la Comisión y de Bruselas. Y esto hace que la autonomía estratégica latinoamericana sea mucho más complicada de alcanzar que la europea. Es decir, por un lado, Europa necesita América Latina porque necesita reformular sus alianzas, porque necesita llegar a nuevos mercados. Y ahí está no solo este intento de implementación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, sino la negociación de un tratado de asociación o de libre comercio con India y otros que también están en marcha. Pero América Latina también necesita de la Unión Europea. Y más en este contexto diseñado por la estrategia de seguridad nacional y por la estrategia de defensa nacional y plasmada en el corolario Trump-Monroe. Es decir, nuestros objetivos son estos. Todo aquel que se quiera sumar es bienvenido y lo vamos a apoyar. Pero si para cumplir nuestros objetivos tenemos que pasar por encima de gobiernos legítimos, nos da igual. Pues aquí, y ya para ir concluyendo, hay un par de preguntas que creo tienen alguna relevancia y que pueden impactar en la forma en que
se va a desarrollar en el futuro inmediato la relación birregional euro-latinoamericana. Hace 10, 15, 20 años atrás o inclusive más, el solo hecho de que este gran despliegue militar en el Caribe, el gran despliegue naval, se hubiera producido, hubiera incendiado la calle latinoamericana. Los gritos de Yankees Go Home, movilizaciones masivas, violencia, etcétera, etcétera, hubieran estado ahí. Esta vez no pasó absolutamente nada. Es más, si uno mira las encuestas realizadas en muchos países sobre el apoyo dado a Trump y a la operación militar estadounidense para sacar a Maduro, se encuentra con que mayoritariamente las sociedades latinoamericanas han sido favorables a esta operación. Es decir, la figura de Maduro concita tal rechazo en América Latina, más allá de lo que podían afirmar algunos de sus más fervientes defensores, que las sociedades latinoamericanas estaban absolutamente en contra. Ahora bien, la duda es de proseguir la actual política estadounidense, la actual política de Trump, que después de Venezuela y a tenor de lo afirmado en repetidas oportunidades por Marco Rubio, se quiere seguir en Cuba. La pregunta es, ¿las sociedades latinoamericanas van a aceptar de buen grado esta Pax Americana? ¿O por el contrario, reemergerá nuevamente el viejo nacionalismo latinoamericano con su fuerte componente antiimperialista? Hace 10 días atrás, más o menos, el Wall Street Journal, un periódico poco sospechoso de izquierdismo, anunciaba que la administración Trump estaba decidida a cambiar el régimen en Cuba antes de finales de año. Lo que ocurre es que si para Cuba se aplica la misma doctrina que la aplicada en Venezuela, es bastante cuestionable que se produzca en Cuba un cambio de régimen que no ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela se descabezó al dictador, se lo llevó ante la justicia de Brooklyn, pero el chavismo sigue gobernando en Venezuela. Los presos políticos aún no se han liberado. El exilio aún no puede volver. Los líderes de la oposición aún no pueden volver. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación. Los asesores cubanos que estaban con Maduro y ya con Chávez en Venezuela siguen con Delcy Rodríguez. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Hay una transición o no hay una transición? Según Trump y Marco Rubio, no es el momento de la transición vendrá después. Y si bien se habla mucho de la transición, no se ha aclarado de qué transición estamos hablando.
Estamos hablando de una transición de la dictadura a la democracia, aunque pueda tardar 5, 10, 20 años. ¿O estamos hablando de una transición de una dictadura a otra dictadura? ¿O estamos hablando solo de una transición económica? ¿Qué va a pasar en Cuba si se aplica el mismo modelo? Porque lo que está claro es que desde la perspectiva de la administración Trump, poner tropas sobre el terreno para garantizar el orden y la estabilidad en los países donde se interviene es algo prohibido. Es algo que hay que evitar a toda costa. Entre otras cosas porque la base MAGA es totalmente refractaria al intervencionismo en países extranjeros. Y la segunda cuestión tiene que ver con el papel internacional, de las potencias medias. Un tema en el cual expuso brillantemente en Davos el primer ministro canadiense, Carney, y un tema vinculado estrechamente a la relación de poder existente en varios países del hemisferio occidental, básicamente 3, Canadá, México y Brasil. Ninguno de los 3 en este momento tiene gobiernos totalmente partidarios de la administración Trump, aunque intentan por diversos motivos tener buenas relaciones con Estados Unidos. 2 de ellos, Canadá y México, no van a celebrar elecciones inmediatas, Brasil sí, en octubre próximo. De momento, Lula encabeza las encuestas, pero de aquí a octubre hay un mar de tiempo por delante. Lula se presentaría a un 4º mandato y Lula, cuando llegue a la elección, tendría 80 años, es decir, un caso profundo de renovación y, claro, de renovación generacional en el liderazgo. Pero este papel creciente de las potencias medias en la escena internacional, en caso de lograrse una mayor coordinación entre los gobiernos de Canadá, México y Brasil, sería un dato interesante que por un lado permitiría mitigar el efecto hegemónico de la presidencia Trump y por otro lado permitiría también dar mayor juego a la presencia de la Unión Europea en América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir con nosotros ese profundo conocimiento que tienes de este tema que es muy complejo. Pasamos ahora, como es habitual, a abrir un diálogo con nuestro conferenciante, con nuestro ponente, y sois vosotros los que levantáis la mano y Rosa os pasa el micrófono. Sí os pido, por favor, que las preguntas sean concretas para que Carlos pueda hacer también una respuesta concreta y que pueda intervenir el mayor número de gente posible. Tenéis la palabra. Agnes. Gracias. Muchas gracias por su conferencia y me gustaría que nos diera un poco, que se extendiese un poco más sobre qué opina que pueda pasar en Cuba.
Yo creo que hay una película alemana, El hundimiento, me parece de 2004, donde se viven los últimos 10 días del Tercer Reich. Hitler está rodeado por sus más leales colaboradores y algunos de ellos están convencidos de que el final ha llegado. Otros decididos a resistir a toda costa. Todo esto ocurre en las calles de un Berlín totalmente devastado por los bombardeos aliados y, salvando todas las distancias, esta idea del hundimiento puede ser extrapolada a Cuba. Yo creo que Cuba está al borde del colapso. Y no solo porque a partir del 11 de enero Trump haya firmado no más petróleo ni más dinero para Cuba, no solo porque haya cortado el grifo del petróleo venezolano, que por cierto, de los casi 100.000 petróleos de barriles diarios que llegaban a la isla, solo la mitad se utilizaban para el consumo interno y el resto era vendido en el mercado libre. Pero el régimen ya estaba en un momento de caída libre desde mucho antes. Las movilizaciones del 21 de julio de 2021 fueron solo el anticipo de que algo más grave estaba por llegar. Y hoy vemos que en Cuba buena parte de las ciudades están marcadas por la falta de combustible, que se refleja en cortes de luz prolongados, diarios, constantes, en prácticamente todo el territorio nacional, pero que también se refleja en las severas restricciones al transporte público. Si a esto agregamos falta de medicamentos, falta de alimentos, si a esto agregamos un recorte importante en la eficiencia de los servicios públicos como la sanidad o la recogida de basuras, las imágenes de muchas calles de La Habana son sencillamente dantescas. Entre otras cosas porque, tanto como consecuencia de los recortes en sanidad, como consecuencia de las malas condiciones higiénicas debidas, por un lado, a la falta de recogida de basuras, pero también a que los alimentos se pudren porque las neveras no funcionan, se han recrudecido enfermedades como el dengue, como la chikungunya y otras, a las cuales se atienden como el virus. Un cubano de a pie va al hospital, ¿qué le pasa? El virus. Pero mientras buena parte de la sociedad sufre las consecuencias de todo esto, otra parte, la más vinculada a las élites económicas, políticas y militares, vive como si nada estuviera ocurriendo en Cuba.
tiene acceso a bienes de consumo, puede importar coches eléctricos extranjeros, coches eléctricos que recarga gracias a los paneles solares que tiene instalados en sus viviendas. Y un régimen como el cubano, que durante mucho tiempo hizo gala de recortar cualquier brote de iniciativa privada que surgiera porque eso atentaba contra la igualdad, hoy premia la desigualdad. Claro, y esto genera mucho resentimiento en la gente, que se siente traicionada por la revolución, pero se siente marginada también de la posibilidad de acceder a fuentes de consumo. Yo creo que en este momento en Cuba se respira un ambiente de fin de ciclo. No sé exactamente cuándo va a caer el régimen, si va a ser antes de fin de año, como pronostica Marco Rubio y Donald Trump, si va a ser antes del verano. No sé si va a ser, como dice un amigo mío cubano, por las buenas o por las malas. No sé si con mayor o menor participación internacional, pero lo cierto es que la subsistencia que está teniendo el régimen en estas semanas es un milagro. Obviamente hay un factor ahí que facilita la supervivencia del régimen, que es la presencia de Raúl Castro. Si Raúl Castro no estuviera, el final estaría todavía mucho más próximo. El problema, como decía antes, es que por más que Trump diga que va a cambiar el régimen, en realidad el régimen no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si cambia el régimen eso significa desplazar a toda la cúpula gobernante. Y eso no se va a producir. Porque si se produce podría reinar el caos en Cuba. Y una de las consecuencias directas de este aumento del caos sería un recrudecimiento de las migraciones y el primer foco de atención es Florida, que está ahí al lado. Lo que no sabemos es con quién está negociando la administración Trump. Aquí hay versiones contradictorias. Unos dicen que están negociando con los militares para quitarse a los Castro de encima. Otros dicen que están negociando con algunos miembros de la familia Castro, los más potables, para sacarse a Díaz-Canel y otros próceres, viejos próceres revolucionarios. Pero mientras no sepamos esto, poco se puede hablar sobre qué es lo que va a pasar a Cuba en el futuro próximo. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, Empar. Sí, bueno, también gracias por la intervención tan amplia, ¿no? Y el repaso que claramente has hecho. La pregunta que me hago es si, como conclusión final, un poco he entendido que Canadá, Brasil, México es una clave, ¿no? Bastante importante o crítica de lo que va a pasar. ¿Qué posición tiene Europa respecto a este triángulo, ¿no? O a estos tres? Ahí lo está viendo como un elemento esencial al que atender. ¿Está simplemente observando? Yo creo que en Europa la atención está más puesta en Canadá que en Brasil y México. Y esto porque Canadá, entre otras cuestiones, es miembro de la OTAN, con lo cual hay una sintonía mayor.
Hay una preocupación común en relación con el futuro de la Alianza Atlántica. Las relaciones transatlánticas entendidas en su dimensión más restringida, es decir, América del Norte y Europa, han sido una constante, en la cual Canadá ha estado presente. Pero creo que todavía no se ha asimilado esta posibilidad, ni siquiera tampoco los propios protagonistas, es decir, estos tres países, de constituir un bloque alternativo a Estados Unidos, ¿no? Hay una realidad que está marcada por el hecho de que Canadá y México, junto con Estados Unidos, forman parte de eso que se llama el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos. Un tratado que tiene que ser renegociado este año, ante lo cual, pues, las posturas de Canadá y de México son de gran prudencia. Brasil, por su parte, que como dije tiene elecciones este año, intenta ir con mucha cautela. Desde la perspectiva de Lula y del Partido de los Trabajadores, una injerencia abierta de Trump en la política brasileña tendría un doble resultado, pero sin que esté claro cuál iba a ser el predominante. Por un lado, como lo vimos en Argentina o en Honduras, el apoyo de Trump puede inclinar claramente la balanza en una dirección, pero por el otro, como se vio al principio de la guerra por los aranceles, el apoyo de Trump a Bolsonaro, las sanciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal de Moraes, su familia y otros magistrados, con sanciones, imposibilidad de viajar a Estados Unidos y demás, favoreció a Lula claramente. Perjudicó a Bolsonaro y favoreció a Lula. Es decir, gran parte del sentir nacional se alineó con el gobierno al considerar totalmente improcedentes las presiones norteamericanas. Inclusive, dos periódicos muy tradicionales, muy alineados con el centro derecha, como Folha de Sao Paulo o Estadão, apoyaron claramente al gobierno federal al ser atacado por Estados Unidos. Entonces, ahí hay una incógnita y en realidad de momento ni ellos ni Europa han tomado partido. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Si me permites, te las hago seguidas y me las... La primera es, ¿cuál crees tú que es la posición de China ante el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque China tiene una presencia importantísima en América del Sur, no lo has dicho tú y está ahí. Esa sería la primera. Y la segunda es si crees que España puede recuperar el protagonismo que tuvo a finales del siglo XX, España en el seno de la Unión Europea, que por la proximidad cultural fue un interlocutor principal, ¿no?, de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. ¿Crees que es posible que recuperemos ese protagonismo que tuvimos? Sobre China y el Tratado Unión Europea-Mercosur, yo creo que desde la perspectiva china y de su mirada a largo plazo, el tratado entre Mercosur y la Unión Europea no le preocupa demasiado. China es bastante refractario a firmar tratados de libre comercio y más amplios. A partir de la firma del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, la Unión Europea tiene
tratados de libre comercio con al menos el 97% del todo el PIB latinoamericano, frente al 44% de Estados Unidos y solo al 14% de China. Sin embargo, China es el principal socio comercial de prácticamente todos los países de América del Sur, no de América Central, México o el Caribe, que están más relacionados, más vinculados con Estados Unidos, pero tiene, eso, es el primer socio comercial o el segundo en algún caso, tiene grandes inversiones en América del Sur, básicamente en infraestructuras, pero también en sectores claves de la economía. Estas inversiones no llegan todavía a los niveles de las inversiones europeas ni estadounidenses, pero tampoco es cuestión de seguir abriéndole las puertas. Pero, de momento, China no mira con gran preocupación esto, el acuerdo, entre otras cuestiones porque en América del Sur y concretamente en Mercosur, su actividad comercial se centra precisamente allí donde la debilidad europea es más manifiesta. Si, por ejemplo, Europa es más resistente a importar productos agropecuarios del Mercosur, China abre las puertas a ese tipo de importaciones. Entonces, ahí no hay una competencia clara por los mercados. Sobre España y su protagonismo, un protagonismo que se daba en dos dimensiones distintas. Por un lado en las instituciones europeas y por otro lado en América Latina. Ahora, una cosa que me parece importante subrayar es que la relación entre España y América Latina, o entre Europa y América Latina, hoy no es la misma que la relación entre España y América Latina, Europa y América Latina 20 o 25 años atrás. Europa ha cambiado mucho, sobre todo desde la crisis de 2008, pero América Latina también ha cambiado mucho. Entonces, ninguno de los dos actores es el mismo, ni ninguno de los dos actores espera lo mismo del otro. Es algo que es importante resaltar. Un ejemplo que me parece bastante esclarecedor. Muchas veces hablamos de España ha perdido influencia en América Latina. Y lo decimos con un cierto tono autoflagelatorio, ¿no? Es decir, ya no contamos como contábamos antes. Ahora pesamos menos. Sí y no. Durante mucho tiempo, las relaciones políticas, no diplomáticas, políticas, entre España y América Latina las tenían básicamente el PP y el PSOE, bien a través de las internacionales partidarias, bien directamente con sus contrapartes latinoamericanas. Pues bien, por un lado, en España, a partir de 2015, el bipartidismo pierde fuelle, ha perdido fuelle. Por otro lado, a partir de 2008, los grandes partidos se han hecho más introvertidos, miran más hacia adentro, se miran más el ombligo. Pero al mismo tiempo, las
contrapartidas tradicionales, tanto del PP como del PSOE, prácticamente han desaparecido en todos los países. Es decir, la crisis de los sistemas de partidos en América Latina, salvo en Uruguay, es brutal. Hay países donde todos los partidos que existían en 2000, 2005 ya no existen más. ¿Con quién hablamos? Ahora, hay un dato que me parece interesante, es preocupante, pero es interesante al mismo tiempo. Y es que allí donde antes estaban el PP y el PSOE, hoy están Vox y Podemos. Entonces, ha habido un cierto trasvase, un cierto traslado de la influencia política, del diálogo político. Políticos como Monedero, como Pablo Iglesias, como Errejón en su día, tenían una presencia constante en América Latina y en los gobiernos progresistas latinoamericanos. El Foro de Madrid tiene una llegada importante a muchos gobiernos y muchos políticos latinoamericanos. Viene el presidente de Argentina y no se ve con el presidente Sánchez, sino que se ve con Abascal. Viene el presidente electo de Chile y no se ve con el presidente Sánchez, se ve con Abascal. Y así podríamos seguir. Entonces, esto es una cuestión. La otra cuestión es el tema del protagonismo español en Europa en relación con América Latina. Y aquí, si bien por un lado, la verdad que en lo que respecta a la política latinoamericana, no ha habido grandes diferencias entre los gobiernos populares y los gobiernos socialistas, pero lo cierto es que en los últimos años lo que ha habido en el caso de la política europea o la política española hacia América Latina es una mayor europeización. Es decir, hacer depender más la política española de las directrices de Bruselas que de las iniciativas propias. Muchísimas gracias. Adela, creo que tienes... Sí, yo quería el hacer una micrófono. preguntita. En primer lugar, muchísimas gracias por la espléndida conferencia. Yo creo que nos hubiéramos quedado todos aquí charlando, venga rato, ¿no?, de todo lo que nos has dicho. Yo quería comentarte solamente dos cosas. Por una parte, has tenido muy en cuenta los partidos políticos en las relaciones, pero hay una parte cultural muy importante en las relaciones de España con América Latina. De hecho, bueno, todos sabemos que México, con el tema de cuando fueron allá todas las gentes que estaban, bueno, tuvieron que marcharse allá, pero culturalmente fue un refuerzo muy grande. Y yo siempre he echado mucho de menos, y se lo he dicho a gente pues que estaba metido en estos temas, que así como, por ejemplo, Francia y otros países hacían todo lo que podían por tener una presencia cultural en América Latina, España siempre ha descuidado eso enormemente. Llegaba un ministro francés y creaba inmediatamente una cátedra, etcétera, pagaba una cátedra para que ello fuera adelante. Culturalmente los españoles se han ocupado poco de potenciar esa relación que sería buenísima para todos los niveles, y no solo económico o político, sino desde el punto de vista de lo que puede ser la cultura, que es tan importante para los países. Y por otra parte, claro, cuando estabas haciendo el análisis de izquierdas, derechas en América Latina, realmente las gentes que están en las derechas no son muy agradables, pero los que están en las izquierdas, ya has puesto tú, a mí no me merecen ningún respeto, porque claro, si vamos a lo que es el chavismo y a lo que está siendo la situación en Cuba y a lo que está en Nicaragua
Es decir, que claro, es una situación que ya no es cuestión de países, ya no es cuestión de posiciones, sino que es que están destrozándolo todo, excepto Lula. Vamos, lo de Nicaragua es penoso, lo de Cuba no resiste porque llevan muchísimos años en decadencia, lo sabemos, y los cubanos están pasando hambre hace muchísimo tiempo. Y bueno, y lo que está pasando, lo que ha pasado en Venezuela es que se han marchado 8 millones de personas del país. Entonces, me parece que es un análisis que hay que, no sé, hay que perfilar un poco también desde ese punto de vista del desencanto. Yo no sé el entusiasmo que produce mi ley, pero el desencanto que deben producir los otros es bastante grande. ¿No lo ves así? A ver, sobre las relaciones España y América Latina. La verdad que las relaciones entre España y América Latina son unas relaciones únicas, que no tienen parangón en ningún otro tipo de relaciones de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo. Son unas relaciones que se basan en relaciones personales, familiares y sociales, forjadas a través de movimientos migratorios durante siglos, movimientos migratorios que cruzaron el Atlántico en un sentido y en el otro. Tradicionalmente, desde España hacia América Latina, en los últimos 25 años, desde América Latina hacia Europa o hacia España, básicamente. Estas relaciones en general se dan en todos los órdenes de la realidad y muchas de ellas se manifiestan básicamente debajo de la línea del radar de las estadísticas oficiales. Es decir, no son detectadas por las estadísticas oficiales. Yo no creo que España haya descartado la relación cultural con América Latina. Es decir, es verdad, los franceses, los italianos, los británicos, los alemanes, si quieren profundizar la relación con América Latina, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Y eso se nota. Lo planteabas claramente con el ejemplo del ministro francés. España no lo necesita. Ni España necesita hacerlo, ni América Latina lo necesita hacer en España. Si uno mira la presencia de artistas, de cantantes, de escritores, de académicos latinoamericanos en España y españoles en América Latina, es constante. La prensa lo refleja diariamente, es decir, la prensa en España, pero la prensa en Argentina, en Chile, en México, donde sea. Es verdad que oficialmente por ahí se podría hacer más, se podría dotar más, pero en ese caso tampoco creo que los resultados sean más efectivos. Si uno mira, por ejemplo, la presencia de intelectuales latinoamericanos asentados en España, ve que hay una actividad constante. Si uno ve qué es lo que pasa, por ejemplo, en las ferias del libro de Guadalajara, México, de Bogotá o de Buenos Aires en Argentina, también. Entonces, yo creo que la densidad de la relación, que a veces hace que se den por descontadas demasiadas cosas, sin embargo, está ahí. Está ahí y garantiza que los flujos
siguen siendo constantes e importantes. Sobre la segunda pregunta que hacías, lo que está claro es que en los últimos años en América Latina ha habido un desencanto creciente con la democracia. Un desencanto que no es patrimonio ni de los gobiernos de izquierda ni de los gobiernos de derecha. Un desencanto que ha promovido la existencia de eso que se conoce como voto bronca o voto de cabreo, y que ha conducido al castigo a los oficialismos. Y así como en los primeros 15 años del siglo XXI, lo que vimos era el predominio de gobiernos largos, bien personales, bien familiares o matrimoniales en algunos casos, bien de partido en otros, esos fueron sustituidos por la alternancia. La alternancia. Es decir, los oficialismos gobernaban un mandato, buscaban la reelección, eran penalizados si llegaba la oposición al poder. Ahora, ese desencanto con la democracia, ese aumento inclusive vía populismo de opciones iliberales, se encuentra en América Latina, y esto lo ha medido con bastante precisión el Latinobarómetro, con, al menos en algunos países, una situación de resiliencia democrática, es decir, de resistencia frente a los avances del liberalismo. Entonces estamos en un momento complicado, un momento donde la extrema derecha avanza con fuerza, no solo en América Latina, no solo en Europa, sino en prácticamente buena parte del mundo, donde se están creando instancias supranacionales, como por ejemplo la Conferencia Política de Acción Conservadora de Estados Unidos, impulsada por Trump, como esta propuesta en relación con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, del gobierno estadounidense de apoyar a think tanks y ONGs próximos al movimiento MAGA, es decir, de extrema derecha. Y estamos en un momento en que, bueno, nadie sabe qué es lo que va a pasar. En los próximos meses tendremos las elecciones de medio término en Estados Unidos, que van a ser importantes para ver qué grado de aceptación tiene el movimiento MAGA y Trump, si la sociedad de Estados Unidos le sigue firmando un cheque en blanco o por el contrario decide elevar la voz y poner algunas salvaguardas frente a una acción que de momento tiene pocos límites. Pero bueno, este es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Sí, Jesús. Sí, brevemente, pero me parece que en el momento, en uno de los pasajes de su muy interesante, ilustrativa conferencia, ha defendido, me ha parecido que defendía, que frente a la visión del mundo de Trump y toda la deriva y todas las alianzas que está estableciendo, pues la salida sería volver a la doctrina de Andrés Bello, que lo que defendía es el derecho internacional como garantía en un mundo, creo recordar que ha dicho, sin reglas. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo podemos confiar en la doctrina, en este caso de Andrés Bello, y bueno, y de todos
de todo bien pensante en el mundo, que es el derecho internacional, cuando el derecho internacional pues necesita justamente una garantía de sí mismo a través de poderes coercitivos que lo hagan cumplir. Y si los miembros por poner un ejemplo, del Consejo de Seguridad ni lo cumplen, ni les interesa cumplirlo, entonces estamos en un círculo vicioso muy difícil de superar, me parece a mí. ¿Es, por lo tanto, esa una salida o realmente es un horizonte bastante oscuro el del derecho internacional? Muchísimas gracias. Como diría el sabio, aviados estamos, ¿no? Es decir, tiene usted toda la razón en el sentido de que sin una fuerza por detrás, el derecho internacional es papel mojado. Si no hay voluntad de los gobiernos, bien directamente, bien a partir de las organizaciones supranacionales, el derecho internacional es papel mojado. Pero si nos resignamos a que ese sea el estado permanente del derecho internacional, también aviados estamos. Muy bien. Una última pregunta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos Malamud. Tu primera presencia aquí en la Fundación ETNOR. Confiamos en que no sea la última, porque además el tema que nos has planteado, sobre el que nos has ilustrado hoy, creo que va a dar mucho que hablar o que seguirá hablando en los próximos años. Por lo tanto, nos permitiremos en algún otro seminario volver a pedirte que nos regales tan generosamente como lo has hecho hoy tu conocimiento y tu experiencia en todo este tema, y la manera de agradecértelo por nuestra parte pues es darte un fuerte aplauso. Y antes de pasar aquí fuera, que podemos seguir charlando, anunciaros, como es habitual, la próxima conferencia, que será el 25 de marzo, que es miércoles también. El título, que también es sugerente, Europa en la disyuntiva, autonomía estratégica o subordinación. Y quien vendrá a impartirla es el general Francisco Gant, que también es conocido de la casa. O sea que, como tarde, el 25 de marzo, os esperamos. Muchas gracias por vuestra asistencia.